IA de México. Presenta inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. Hola, ¿qué tal, querida audiencia? Qué gusto saludarlos, por supuesto. Yo soy Karim Goudiaby, el conductor del programa de inversiones inmobiliarias, y aquí los saludo desde el estudio, pues los estudios en realidad de Imagen Radio y TV Multicast aquí en la Ciudad de México. Hoy preparamos un programa especial con lo mejor de la industria inmobiliaria para ustedes que estén pensando en invertir su capital o bien aprender sobre el sector de los bienes raíces. El lunes, como saben, nosotros hackeamos su vida y los invitamos a quedarse con nosotros y seguirnos en las redes sociales. Me encuentran como Karim Neximo. El lunes es un día particular para nosotros y para nuestra primera invitada, Margarita Castillo Flores, fundadora y directora de B-Trading. Es importante que tengas un poco del contexto. El lunes es tradicionalmente el día donde la gente llega al trabajo un poco así mugre, no tan contentos porque pues solo han descansado 2 días. Para la mayoría de los mexicanos menos de esos 2 días. Cuando eres un ejecutivo, a veces aunque tengas estos 2 días te trajiste trabajo a la casa. A veces es el sinónimo también de que tienes que capacitarte en tu tiempo personal porque tu empresa quizás no te da este tiempo de capacitación. Entonces, tienes una fase de descanso limitada y ya de nuevo tienes que regresar al trabajo, y este día donde nos falta energía. Aquí en el programa decidimos que el lunes iba a ser nuestro programa de mayor energía. Transmitimos esta energía explicando a la gente que existen maneras de poder llegar feliz, contento por tu trabajo. Una de ellas es entendiendo que tú eres el activo más importante en el cual hay que invertir, y por eso dedicamos este lunes a hackear la vida de nuestro radio escucha. Con este contexto, para ti, Margarita, te voy a pedir que te presentes, nos cuentes un poco de tu historia, cómo llegaste al emprendimiento en la formación, y después vamos a platicar un poco de los grandes retos de la capacitación aquí en México. Muchísimas gracias, Karim, y qué padre empezar el lunes con toda la energía, ¿verdad? Sin duda. Bueno, mira, hace 8 años emprendí mi propia consultoría B-Training, después de 14 años de estar en una firma muy grande internacional de servicios profesionales a cargo de comunicación corporativa. Entonces, entendí que cerraba un ciclo y que era importante, ¿no? Siempre he estado en comunicación corporativa, tengo ya más de 26 años de experiencia profesional en varias marcas, pero entendí que necesitaba hacer algo más, ¿no? Y cerré un ciclo para emprender otro nuevo, ¿no? Que es el emprendimiento con B-Training, que nos dedicamos a la capacitación de habilidades blandas, comunicación interna y externa, por supuesto, bienestar corporativo y también representación y desarrollo de speakers. Entonces, esas son las áreas. Aquí tienes una audiencia ávida de entender cómo comunicar mejor, porque el vendedor usa en realidad estas competencias blandas. Es a veces la razón por la cual no se capacita bien, porque piensa que son natas y que entonces puede salir a la calle o comunicar con sus clientes y estar en la misma sintonía y lograr cierres, cuando en realidad debería de invertir lo más que se pueda en comunicar, convencer y saber compartir su mensaje. Qué bueno. Vamos a platicar un poco de esos conceptos más bien. Quisiera que hablemos un poco primero desde tu perspectiva no de la importancia de la capacitación, de la formación, porque sabemos que es el caso, pero de quiénes en las empresas benefician o carecen de capacitación. Mira, yo creo que ahorita el foco importante es en el cuadro de los líderes, ¿sí? Hoy los líderes están padeciendo algunos datos, algunos estudios nos revelan que solamente el 21% de los líderes, ¿no?, de cuadros importantes están con compromiso. Solamente el 21% tiene un compromiso en su trabajo, ¿sí? 80% se sienta detrás del escrito y no están contentos. Iba a decir algo un poquito más fuerte, pero me acordé que estamos aquí en la tele. Claro. Así que no están contentos para nada, obviamente, de lo que están haciendo, o lo están haciendo de manera rutinaria, robótica, automática. Exactamente, Karim. Y por otro lado, esos son datos mundiales, a nivel mundial. Eso es lo que se respira, pues. Y los gerentes, estos en mandos medios, ese 21%, ¿no? Por otro lado, los gerentes, solo el 24% está pensando en renunciar.
¿sí? O la llamada renuncia silenciosa, como decías, estoy y no estoy, ¿verdad? Sí. Estoy aquí presente, pero estoy desmotivado. Entonces, hay un agotamiento y hay una desconexión. Entonces, sin duda, hay que voltear a escuchar y observar al cuadro de líderes que tienes, que es el soporte de la organización y, por supuesto, obviamente hay muchas medidas que puedes hacer con ellos para motivarlos y, por supuesto, también capacitarlos, como bien decías también al inicio. Déjame decirte que no es fácil esto, porque primero este grupo de líderes es un poco como la clase media en la sociedad. Es la gente a quien siempre pides de más. Les pides que ellos desarrollen a sus equipos y que pasen mucho tiempo ayudándolos a crecer, entonces invierten tiempo en onboarding, en desarrollar manuales, en supervisar, en acompañar, en rectificar, pasar retro, pero tú pocas veces les das a ellos la oportunidad de decirte qué necesitan. Y hasta peor, desarrollas esta imagen en las empresas donde pues, el líder no se debe de callar, el líder debe encontrar la solución solito, el líder no debe decir que no sabe o que está saturado porque es una marca de debilidad. De acuerdo, no mostrar esta vulnerabilidad y me parece que debemos cambiar esa mentalidad. Hoy es necesario escuchar, observar y que el líder también pueda hablarlo, ¿no? Que levante la mano. Me parece que una medida es propiciar estos espacios, espacios de apertura, de intercambio de ideas, donde puedas incluso hablar de la importancia de tu puesto, de qué giro le podemos dar, de qué herramientas necesitas para innovar, para hacer más versátil tu puesto y entonces poder entender que ahí estás y que eres vulnerable y que además tienes necesidades. Así como hablamos con nuestros clientes, ¿no, Karim? Y preguntándoles qué necesitas, lo mismo hay que hacer hacia los líderes. Y los líderes no tienen que resolver solos, necesitan un acompañamiento. Ahora, ¿qué medidas justamente tú recomiendas tomar para aliviar un poquito de esta presión y removilizar este cuerpo de líderes? Fíjate que para llegar a las medidas hay organizacionales, grupales e individuales, ¿sí? Pero para llegar a esas medidas necesitamos saber qué factores están impulsando esta desmotivación, esta desconexión. Yo observo tres principales, Karim. Una es esta afinidad a la cultura. La cultura de trabajo, la cultura de la organización está cambiando, se está adaptando. Y probablemente tú ya no te sientas muy afín a esa cultura. Dos, los cierres de ciclos de vida normales que tenemos todos los seres humanos. Tenemos esta necesidad de encontrar algo distinto que hacer, ¿no? Ya lo que hiciste ya se cerró. Y tercero, la prioridad en salud física, salud emocional y salud mental. Hoy cada día se ve que los colaboradores y sobre todo también los líderes están viendo ese foco de atención, dan prioridad a estos aspectos de tu vida. ¿Y ahí qué tienes que hacer, Karim? Irte al reclutamiento y selección. Primero, ¿a quién estás reclutando? ¿Están siendo afines a tu cultura? ¿Puede ser ese candidato afín a tu cultura de trabajo? Entonces, hay mediciones, hay herramientas que te permiten saberlo a nivel organizacional. A nivel grupal, esto que decía, espacios de intercambio de ideas, por supuesto, formación a la medida de las necesidades específicas que tiene tu cuadro de líderes y, por supuesto, también pensar en estos programas de bienestar corporativo, ¿sí? Más allá de clases de yoga, ¿sí? Más allá y entender qué está necesitando y qué está requiriendo este personal. Hay mediciones, hay herramientas muy importantes, Karim, donde mides el comportamiento, identificas quién está aislado, quién es el de empuje, quién es el agente de cambio y entonces la data que da la organización puede ser muy valiosa para entender qué está pasando con tu staff y por supuesto con tu cuadro de líderes. No debe ser fácil llegar a tener esta data en tiempo real y de hecho creo que muy pocas empresas en realidad tienen un reclutamiento ajustado a la cultura. Y lo digo porque he visto como pequeñas empresas pues, están preocupadas por quién va a resolver el reto y quién va a hacer la talacha, porque si no, pues alguien más la tendrá que hacer y es peor. Y quizás las grandes empresas, ellas dicen, oye, no, si queremos tener una ventaja competitiva, necesitamos efectivamente gente que va a encajar dentro de nuestra cultura porque el costo del reclutamiento es elevado y no queremos pues volver a repetir estos reclutamientos varias veces, ¿no? Lo dices muy bien, no estamos acostumbrados a hacerlo, la inmediatez nos gana, tenemos que llenar el puesto ya, entonces me parece que sí, tenemos que utilizar este tipo de herramientas que ya se están utilizando, Karim, y déjame finalizar
finalizar con estas medidas individuales. Las personas necesitan programas de mentoría, de coaching, de acompañamiento, ya sea dentro de la organización, con ellos mismos, con su cuadro de líderes, o bien de manera externa. Pero también algo muy fundamental, Karim, comprometerte contigo mismo. Sí. Contigo mismo, con tu proceso personal. Hoy en día, la madurez del líder se empieza con el autoconocimiento. Sí. No puedes llegar a cuadros, a puestos de liderazgo si no te conoces. Sí. Entonces, herramientas de autoconocimiento son fundamentales. La organización no te da todo. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Ahí, si no sabes cómo hacerlo, una de las cosas que yo hago mucho es usar ChatGPT. Le digo, ¿sabes qué? Quiero evaluar mi propio desempeño, quiero que me hagas preguntas o que me prepares un test y que me ayudes a entender dónde tengo una oportunidad de mejorar, buscando justamente esta conversación de coach, porque hay una dificultad también en comunicar y nos da la oportunidad de hacer un buen, si quieres, una buena transición hacia esta habilidad blanda de comunicación. Si tuviéramos que resolver todos los problemas del mundo, desde la realización de tarea a la resolución de los conflictos armados, nos damos cuenta que hay un hilo conductor que es esta capacidad de saber comunicar. ¿Por qué la gente no llega a comunicar correctamente? ¿Y cómo desarrollar estas habilidades de comunicación? Por supuesto. Sin duda, la profesión impacta, Karim. No es lo mismo. Tuve la fortuna de dedicarme y estudiar la carrera de comunicación. Después estudié psicoterapia corporal humanista que complementó ese aprendizaje. Pero sí la profesión también implica, también impacta, ¿no? Pero sin duda, toda habilidad, como la habilidad de hablar en público, se aprende. Estas habilidades blandas se pueden aprender. Entonces, ¿por dónde empezar? Yo creo que en materia de comunicación tienes que empezar por la comunicación intrapersonal. Vuelvo a la introspección, vuelvo a comunicarte contigo mismo y a conocerte. Herramientas de autoconocimiento. La comunicación interpersonal, tienes que ejecutar y desarrollar tus habilidades sociales, Karim, ¿sí? No estamos acostumbrados a veces a ejercitarlas y se pueden ejercitar. Hay ejercicios muy padres que te hacen conciencia de cómo estás interactuando, conversando, expresando emociones y sentimientos, que son las habilidades sociales. Quiero entrar en esto. Sé que tenemos solo 10 minutos. Equipo, no sé si están como yo. Yo aquí me quedaría en el sofá escuchando a Margarita y entender, obviamente, cómo mejorar, cómo crecer, porque todo esto es música literalmente para mí. Ayúdame con las dos primeras partes. Vamos a intentar ahondar un poquito y si no llegamos a terminar, pues nos dará una obligación a volver a vernos. Otra vez, aquí. No pasa nada. ¿Okay? Vamos a empezar por la parte de la introspección. ¿Qué preguntas te haces sobre cómo comunicas con la gente? Claro. Bueno, ¿cómo comunicas? Bueno, primero identificar, ¿qué es lo que quiero comunicar? ¿Sí? Basado, por supuesto, en el propósito, en la misión de vida. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué aporto a los demás? Esa es la pregunta principal, ¿no? ¿Qué aporto a los demás? Lo que yo puedo prometer a los demás y, por supuesto, va del lado de lo que voy a comunicar a los demás. La comunicación o esta parte de conexión con el otro se da de lo que yo proyecto, Karim, a lo que la otra persona percibe, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a conectar con la persona si yo no sé qué le quiero proyectar? ¿Qué quiero hacer y qué quiero comunicar, ¿no? Basado, por supuesto, en lo que yo quiero aportar, que es mi propósito o mi misión de vida. ¿Qué tan difícil, ¿no? ¿Qué tan difícil es para la gente decir, oye, te digo esto porque quiero que entiendas esto? La gente dice, no, yo te digo las cosas y espero que tú las entiendas y que las procesas y que las adaptes y que te pongas en mi frecuencia. O sea, así no es, desafortunadamente. Así es. Otra pregunta es, ¿cómo observo? Sí. ¿Cómo observo? ¿Cómo está mi nivel de observación? ¿Te haces afirmaciones a que digas, esto se hace porque yo lo digo? ¿O me parece que tu punto de vista es importante? ¿Sí? En nuestra forma de hablar te das cuenta cómo estás observando, en un enfoque único o en un enfoque múltiple. El nivel de observación es importantísima. ¿Cómo estoy observando? Y entonces, ¿cómo estoy hablándole a los demás? Ahora, segunda parte de la reflexión, entonces. Dijimos primera parte, obviamente, cómo comunico, y segunda parte, que me pareció interesante. Adelante. La segunda parte es, evidentemente, esto de ubicar cómo tomar seguridad para poder hablar las cosas. Y sin duda, las habilidades para hablar en público
estar frente a una audiencia, te va a ayudar a tomar seguridad y confianza. Te doy un ejemplo. Técnicas. Técnicas. Estructuras narrativas. Quería técnicas precisas porque hay gente que yo veo, hago conferencias constantemente y sabes, tienes la gente que entra en el escenario y tiene la mano en el bolsillo. Tienes los otros que parece que están corriendo un maratón de pasitos, ¿ok? Tienes los demás que les cuesta mantener un contacto visual con su audiencia. O al contrario, es como si no habría nadie enfrente y no están intentando transmitir su conocimiento. Más la gente que tartamuda o no es capaz de expresarse de manera concisa. Algunos tips concretos que podríamos compartir aquí a quien quiera hacer que su mensaje esté bien recibido y que resuene. Mira, tienes que empezar, dice por ahí que para conectar con la gente hay que ser relevante. Y para ser relevante hay que contarle y hablarle de lo que le importa, ¿sí? No es lo que le importa, no te importa a ti, es lo que le importa a la gente. Tenemos que pensar hacia quién vamos, ¿no? Y entonces tener, se le llama este gancho, ¿no? Esta parte inicial de poder atraer la atención hacia a nuestra audiencia y, por supuesto, ser muy preciso en lo que queremos lograr. Siempre la técnica es hablar de 3 cosas. 3 ideas principales cuando vas a llegar, enumerar tus cosas. Cuando llegas con alguien, a veces traemos tanta cosa en la cabeza que cuando llegas a hablarlo, entonces te voy a contar 3 cosas, Karim, que necesito contarte hoy. 3 cosas. Enumerar es una de las técnicas que más se utiliza para recordar lo que te está diciendo la otra persona, ¿no? En una plática así también hay esta comunicación empática, ¿sí? No solamente cuando estás en una audiencia, comunicas de manera empática, primero empezando por los hechos, Karim. Porque luego no sabemos cómo empezar, ¿no? A platicar con alguien. Entonces empiezas por los hechos. Esto pasó, sin juicios, ¿sí? Después vas, esto me hizo sentir así, que es la segunda parte. La tercera es, necesito esto de ti y por lo tanto te pido. Me gusta esta estructura. Ajá, es como una estructura muy sencilla, pero precisamente es una comunicación más empática, no reactiva ante los demás. Sí, la mayoría de la gente ladra o exige en lugar de compartir los hechos. Y muchas veces estás en una conversación donde la gente dice, espérate, regresamos, explícame qué ha pasado. Exactamente. Imagínate que hubieras podido crear de la otra parte si en lugar de llegar allá, empezarías por contar, esto pasó de esta manera. Exacto. Me hizo sentir de esta manera. Te pido esto porque esto. Wow, exacto, ¿te gustó? Es una estructura narrativa. Me encantó. De comunicación más empática. Y estamos hablando de esto, de comunicación intrapersonal, interpersonal, habilidades sociales, hablar en público. Wow, bueno, ¿qué te digo? Amo mi carrera, pues. Amo la comunicación. A ver, como te decía, nos podíamos quedar aquí durante horas, pero desafortunadamente el tiempo del radio y de la televisión siempre es un poco más corto que lo que deseamos. Aprovechamos los 2 últimos minutos que nos quedan. Platícame, ¿a quién das tus servicios? ¿Cómo ponerse en contacto contigo? Para que la gente que nos escuche pues aproveche también que la conversación no se termina al final del primer bloque de inversiones inmobiliarias donde hackeamos su vida el lunes, pero sino también después en las redes sociales, en los otros medios que usamos aquí. Sí, ofrezco a las empresas apoyarlos, por supuesto, en su programa de capacitación y sobre todo de habilidades blandas. Hay empresas que no han empezado aún, que solamente se abocan a lo técnico, Karim, y apenas unas en este año están empezando las habilidades blandas. A las empresas entreno de manera personal también, por supuesto, grupal y personal, en habilidades para hablar en público. Ese es uno de mis entrenamientos personales y grupales, que se da en las 2 modalidades. Entonces, pero sí, evidentemente llego a las empresas, ¿no? Son las empresas o bien personas profesionistas que quieren mayor técnica para desarrollar sus habilidades para hablar en público. ¿Cómo se pone en contacto contigo? En LinkedIn estoy ahí como Margarita Castillo, está la página de Facebook como B-Training también, en Instagram estamos como B-Training México, entonces B-Training me localizan también en YouTube, estamos en varias redes sociales, pero básicamente pues también ahí estamos en LinkedIn de manera personal. B-Training, entonces les invitamos por supuesto a revisar todo el contenido de Margarita,
Castillo Flores, fundadora y directora de B-Training. Me encantó, de verdad, porque es muy concreto, es muy aterrizable y para la gente es una manera de entender que esta competencia es una de las que te acompaña en todos los aspectos de tu vida, que sea a nivel personal o profesional. Así que te volveremos a invitar con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros, Margarita. Equipo, vamos al corte y continuamos. Continuamos, equipo. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales y a compartir con nosotros sus preocupaciones o intereses. De hecho, una de las preguntas que recibimos, de hecho me encuentran, perdón, antes de llegar allá, como Karim Neximo en Instagram o en X, ahí feliz de platicar. Una de las preguntas que recibimos para nosotros aquí en la sección de ¿qué prefieres? Es ¿qué es mejor? ¿Renta corta o renta larga? Qué buena pregunta, ya que estamos platicando justamente de inversión inmobiliaria. Entonces, ¿qué es mejor? Según tu análisis, rentar a corto plazo en un Airbnb, en Booking.com, en un hotel, o a largo plazo con renta tradicional. Gracias, Karim. Hola a todos. Por acá, Genaro Jiménez. Algo muy importante, Karim. Para cada tipo de renta hay un tipo de inversionista. Hoy, ¿qué sucede en rentas cortas? La renta corta tiene muy buenos beneficios. Uno, tienes el mayor ingreso mensual. ¿Por qué? Porque tienes un precio que fluctúa a lo largo del tiempo. Versus una renta a larga estancia, una vez que firmas ese contrato, no le puedes subir a tu inquilino la siguiente semana, el siguiente día, la renta. Tienes que respetar ese año. Segundo, flexibilidad. Cuando tú rentas en corta estancia, tienes la propiedad para ti y para cuando tú no lo uses, puedes dejarlo a alguien más. Y esto te ayuda a cubrir algunos gastos, impuestos y demás. ¿Cuál es hoy la ventaja de la renta en corta estancia? Una alta demanda, sobre todo si está ubicada en un lugar turístico, en algún lugar cerca de aeropuertos, centro de convenciones, si hay cerca de la zona donde tú tienes tu propiedad, eventos deportivos, artísticos, musicales y demás. Pero ojo, no todo es miel sobre hojuelas en el caso de rentas a corta estancia. El primer evento tienes más trabajo operativo. Si tú estás poniendo tus propiedades en Booking o en Airbnb o demás, te vuelves o tienes el riesgo de volverte tú mismo un autoempleado. ¿En qué sentido? Requieres más trabajo de limpieza, de check-ins. ¿Qué pasa? Si nosotros hoy nos metemos a Airbnb, por ejemplo, y queremos rentar un chalet suizo, nos aparece, lo rentamos y listo. Lo mismo al suizo para rentar aquí en México. ¿Qué pasa si su vuelo llega a las 3, 4 de la mañana? Olvida la clave o olvida la referencia para llegar a tu propiedad. Te va a marcar a ti, al primero, a las 3, 4 de la mañana. ¿Estás dispuesto a eso? Esos son un poquito los riesgos en las rentas en tipo Airbnb y demás. Te vuelves un autoempleado. La limpieza es clave. Por más que tengas un equipo de confianza, por más que trates de homogenizar esto, si te evalúan mal en los reviews, tu buena racha de buenos ingresos se puede ir para abajo. Entonces, estos son un poquito los contras hacia un tema de corta estancia, Karim. Y estás en el mundo de las reviews hoy en día. Tienes gente que, porque no les gustó, porque no tienen ganas de pagar. De hecho, hay gente que hasta viene a veces en un Airbnb, un restaurante, y porque no tienen ganas de pagar, te amenazan de que te van a poner una mala opinión cuando tú pues das tu mejor para dar un buen servicio. Pero si miramos puramente en números absolutos, no hay duda, renta corta. Y un día un inversionista me explicaba que es muy sencillo. El hotel te da la flexibilidad de poder modificar tu precio de la manera que tú quieras. Si mañana, no sé, llega una empresa enorme en la ciudad y rentan todos los hoteles porque tienen la convención o lo que sea, y ya no hay espacio y quieres duplicar, triplicar, cuadruplicar el costo de tu renta, pues lo vas a poder hacer. Mira, durante la Copa del Mundo del año que viene vamos a ver algunos precios en los hoteles que van a ser locos. Lo habíamos visto en la Copa del Mundo de Qatar, en la Copa del Mundo de Francia, en la Copa del Mundo de Rusia, donde había gente que pagaba $10,000 la noche, sí, claro. 10X literalmente para estar. Los Juegos Olímpicos de París. Y esto lo puedes hacer el número de días que sea necesario si hay la demanda. Además, tienes la flexibilidad de que si no te gusta el inquilino por alguna razón que sea, lo puedes sacar de un día para otro. Lo que no puede pasar, obviamente, en una situación de renta larga, donde tienes que aceptar que la renta no se modifica. A veces tienes el mismo inquilino que te molesta con dificultades también dentro de la casa. Claro. Y tienes, por supuesto, la obligación de mantener este inquilino durante el periodo del contrato, a veces más cuando tienes una situación de litigio con él. Así que, del punto de vista puramente estricto económico, yo creo que la renta corta te da más opciones. Total. Ahora, cada inversionista tiene sus propios
preocupaciones y su propia estrategia. Si tú estás en la etapa de construir tu patrimonio, vete por el ataque, vete por la ofensiva. Claro. Renta corta. Correcto. Tienes que producir retorno de inversión. Si tú estás en la etapa de tu vida donde quieres proteger tu dinero, vete por la defensiva. Claro. No hay mejor que el sector inmobiliario para esto. Ya vives de tu renta y te despreocupes de cierta manera del inquilino, porque si haces bien tu trabajo, si lo eliges bien, si tienes un buen asesor inmobiliario, pues una vez al año, quizás 2 veces al año escuchas de él, pero realmente muy poco. Te paga tu renta en punto y ya está. Pero no es la misma velocidad de creación de dinero. Por esta razón, las dos formas coinciden. De hecho, por esto, las dos formas deberían de ser parte de un portafolio equilibrado, diversificado de inversión, en mi opinión. Totalmente. No hay bueno ni malo. Hay que diversificar y hay que conocer. 1, ¿dónde está ubicada tu propiedad? ¿Es playa, es turística? Vete a renta corta estancia. ¿Está en una zona habitacional, residencial, industrial o escolar? Vete tal vez a una zona de larga estancia, renta tradicional. El perfil perfecto lo tienes tú y tu propiedad. Lo interesante es que evalúes cuánta adrenalina puedes tener, cuánto tiempo tienes disponible y sobre todo la parte numérica que quieres acceder. En México, la renta tradicional nos da en promedio 5%, Karim. Una renta corta estancia nos da entre 8 y 10%. Esto es clave. Si te vas despacito, tu dinero va a regresar en 20 años en tradicional. Si te vas a un modelo de renta corta, tu dinero puede regresar en 6, 7 años y tú reinvertir. Ese es el gran punto. Con eso nos separamos sobre esta pregunta. Equipo, mándenos sus preguntas, sus dilemas inmobiliarios. Los vamos a platicar aquí con los expertos en la sección de qué prefieres. Para compartir con nosotros es muy sencillo. Mándenme un WhatsApp. Mándenme un mensaje en las redes sociales mejor. Me encuentran como Karim Neximo en Instagram o en X. Vamos al corte y continuamos. Bien, continuamos aquí en Inversiones Inmobiliarias. Un gusto poder acompañarlos, por supuesto. Un gusto poder acercarlos y siempre reflexiones sobre cómo invertir de manera inteligente en bienes raíces, mirando o tomando en cuenta un panorama global de todos los posibles activos, obviamente, que existen en el mercado. Y hoy vamos a dirigirnos a un destino que se llama Mazatlán, la perla del Pacífico. Me acompaña aquí en el estudio Fernando Fernández, director de venta de Proitel, y se conecta con nosotros Javier Hernández, Project Manager de Hidden, que es el proyecto que les vamos a acercar. Es un gusto tenerte con nosotros, por supuesto, Javier. Un gusto tenerte aquí con nosotros también, Fernando, equipo. Vamos a intentar conocer un poco más del destino para arrancar. Y mejor que tú no hay, Javier, ya que estás radicando obviamente en este destino en Mazatlán. Así que cuéntanos un poquito, ¿por qué Mazatlán está conocido como la perla del Pacífico? ¿Qué tal, Karim? Un gusto volverte a saludar a ti y a tu auditorio. Como siempre, es un gran placer y sobre todo representar pues no solamente el proyecto Hidden Park, sino también el mismo Mazatlán como destino. Y sí, efectivamente, Mazatlán pues, es un destino de playa, diversión y también, sobre todo, de cultura. Sí, es un eterno favorito de aquellos quienes huyen del frío y buscan, obviamente, un entorno cálido, un entorno muy acogedor. Y el crecimiento que se ha generado a lo largo de este tiempo en Mazatlán ha sido muy interesante, ¿sí? Por factores que impactan favorablemente la economía de este puerto, de esta perla del Pacífico, que es precisamente la parte del turismo, del desarrollo residencial, de la pesca, de la agricultura, que hacen que tenga Mazatlán, por sus playas, por su gastronomía, una propuesta muy, muy interesante para cualquier persona que nos visite, sobre todo esta población que tenemos nosotros de nacionales, ¿no? Y también del turismo canadiense y de Estados Unidos, pues que vienen a refugiarse precisamente a estas tierras, ¿no? En un Mazatlán con un entorno de prosperidad, con un entorno de crecimiento, de desarrollo, con ese malecón que tenemos a lo largo de 8 largos kilómetros que han favorecido precisamente una vista única, esplendorosa, diría yo. Sí, es el malecón más grande de Latinoamérica. Y bueno, también de Mazatlán podríamos hablar, ¿no? De su zona turística, de la apertura que hoy tiene para grandes cadenas internacionales y de las actividades también en el sentido de entretenimiento, ¿no? Acuático, que hoy están reformándose y están llegando a ser hoy de punta de lanza, ¿no? De las nuevas actividades de recreación acuática con toda esa tecnología que hay actualmente, ¿no? Esto es Mazatlán, y Mazatlán tiene una característica muy interesante, muy particular, por la conectividad que tiene, Karim.
¿sí? Esta conectividad que nos ha permitido precisamente enlazar varias ciudades, ¿no? Con conectividad terrestre que tenemos la Hinterland, ¿no? Por ejemplo, la carretera federal que conecta precisamente Durango, las ciudades de Durango, Torreón, Saltillo, Monterrey, y que a su vez estas conectan otras ciudades muy interesantes, ¿sí? A lo largo de esta vía terrestre. Pero también tenemos la conectividad aérea, tenemos la conectividad marítima, que esta es muy significativa por lo que representa en cuanto a los grandes cruceros que nos visitan, las grandes embarcaciones con grandes contenedores que en la parte comercial están teniendo una actividad muy importante, y también pues obviamente la flota pesquera, que es la segunda más importante del país. Y si a esto le sumamos también la conectividad férrea, bueno, pues no podemos olvidar el Chepe, ¿no? Con ese atractivo turístico que corre de Mazatlán hacia Chihuahua, ¿no? En ese bello recorrido, pero que también sus rutas férreas conectan ciudades importantes al norte del país, y también obviamente con la Unión Americana y con Canadá, por supuesto, ¿ok? Esto es lo que representa de alguna manera Mazatlán, que incluso se ha convertido en un destino muy importante incluso para gastronómico. Hay gente que viaja solamente a Mazatlán, Karim, para ir a comer, ¿eh? O sea, no solo por la banda, ¿no? Sino por la comida, por la gastronomía que nosotros tenemos, Karim. Sí, estoy 100% de acuerdo contigo, y creo que cuando miramos un mercado en crecimiento tradicionalmente, esos factores se manifiestan. Mucha mejor conectividad, crecimiento poblacional, el destino se convierte en un lugar donde la gente viaja por razones específicas, como en este caso, obviamente, la gastronomía. Y es un destino tradicionalmente que está atractivo para el turista extranjero. Entonces, estos son elementos interesantes. Ahora, si queremos aterrizar esta tesis de inversión sobre este destino a métricas de plusvalía anual, ¿hay alguna estadística quizás que podrías compartir con nosotros? Y después ayúdame a entender cómo Hidden, este proyecto, justamente resuelve este problema. Sí, con mucho gusto, Karim. Bueno, esta plusvalía se debe a varios factores, sobre todo la explosión demográfica que tenemos, en donde precisamente los jubilados internacionales, ¿no? Que están conformados por estadounidenses y canadienses, forman parte de esta explosión demográfica hoy en día. Hay muchos que residen en el puerto de Mazatlán y muchos que nos visitan por largas temporadas. Las familias jóvenes que han sido atraídas también por la oportunidad de crecimiento, de desarrollo, y todo lo que tiene que ver con propiedades de segundo hogar, digamos, ¿no? Que se han adquirido por inversión inmobiliaria, pues hacen que Mazatlán, junto con toda la inversión extranjera que tenemos, tenga un desempeño inmobiliario muy interesante, con una plusvalía que va, digamos, desde el 11% promedio anual, ¿sí? Actualmente somos 180 desarrollos, y Hidden Park forma parte importante de esta proyección con su representante, que es Proitel, precisamente, que es el desarrollador, ¿sí? Aportando una cantidad de inversión importante. De los ya cerca de 60,000 millones de inversión que tenemos en Mazatlán en materia inmobiliaria, 1,200 millones forman parte de lo que representa Hidden Park, de los 180 desarrollos. Esto quiere decir que Hidden Park es una muestra de inversión, es una muestra de confianza por parte de los desarrolladores de Proitel, para que precisamente se generen fuentes de negocio, se generen grandes oportunidades para el inversionista que le puedan permitir un retorno de inversión muy interesante, ya que es un desarrollo realmente único, ¿eh? Digamos, yo creo que es junto con algunos otros desarrollos más en la zona, ¿sí? Van a poner el antes y el después de Mazatlán por la calidad de propuesta que tenemos nosotros para Hidden Park, ¿no? Hidden Park es un edificio, digamos, mixto, ¿sí? Que tiene locales en renta, va a tener locales, y tiene los departamentos que están conformados con una hegemonía muy interesante en su estilo vanguardista, y hay departamentos que tenemos de 2, 3, 4 recámaras, penthouse, con vistas impresionantes, con una ubicación única que nosotros tenemos en Marina Cerritos, que es la zona de mayor plusvalía, sí, que es, digamos, el nuevo Mazatlán, y que estamos viviendo la segunda ola importante de inversión. Este es el momento de invertir, porque estamos nosotros viviendo la etapa cero, la etapa de familia y amigos, friends and family, en donde el precio que tenemos nosotros para ti es un precio muy interesante, ¿sí? Y esto es lo que tenemos nosotros con Hidden Park, con esta propuesta inmobiliaria, Karim.
Hay un tema importante también aquí, yo estoy de acuerdo contigo que es un destino ideal para la renta vacacional, ideal para la inversión inmobiliaria, pero también es uno de los últimos destinos donde en realidad es posible comprar frente de playa protegido a un costo muy económico, particularmente si lo comparamos con destinos como Cancún, por ejemplo, Puerto Vallarta o por supuesto Los Cabos. Platícame un poco de los precios, por favor, aquí, del esquema de pago y después vamos a pedir aquí a Fernando, que está con nosotros, que nos platique un poco de la historia del desarrollador. Para las personas que nos escuchan, que nos ven y que ven las imágenes del destino de Mazatlán, del proyecto de Eden, les voy a invitar a que se pongan en contacto con nosotros. Tienen dos opciones si quieren saber más de este proyecto. La primera es escanear el código QR que tiene en la pantalla. La segunda es mandarnos un WhatsApp al 56 33 12 13 14, 56 33 12 13 14. Les recuerdo, si ven la pantalla, lo más sencillo es escanear el código QR y les mandamos información. Platícanos de los precios, por favor, Javier. Sí, con mucho gusto, Karim. Bueno, la pregunta es muy interesante para nuestra audiencia, sobre todo los inversionistas en este momento. Y poniendo como un ejemplo en departamentos de dos, vaya, digamos, unidades de 2 recámaras, sí, competimos perfectamente bien porque nuestros precios están abajo de la media del promedio que se maneja en precios en Mazatlán. Y esto ha sido porque nosotros desde la negociación que hicimos con Proiter, pudimos tomar conciencia precisamente de un mejor precio y bajar precios desde ese momento antes de salir a la preventa para beneficiar a nuestros clientes, ¿sí? Las unidades de 2 recámaras tienen un precio promedio de 5,5 millones y te dan un retorno de inversión anual calculado de aproximadamente 1,5 millones. Anual 1,5 millones, Karim, que eso es algo muy, muy interesante, ¿sí? Y que dan departamentos desde 5,5 millones que pueden quedar, digamos, en 5,1 millones con los descuentos que nosotros estamos otorgando. Hoy a través de este programa de radio tenemos un descuento muy especial solamente para aquellas personas que nos hablen y nos digan que escucharon la promoción en tu programa en inversiones inmobiliarias por Imagen Radio. Y van departamentos que van de 7, 8 hasta 19 millones de pesos, Karim, en un formato de financiamiento de 30% de anticipo, 30% en mensualidades y 40% contra entrega. Gracias, Javier. Vamos a repetir una vez más. Los que buscan información sobre este proyecto Hidden en Mazatlán, les invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través del código QR que tiene en la pantalla y también pueden mandar un WhatsApp al 56 33 12 13 14, 56 33 12 13 14 o escaneando el código QR. Desafortunadamente para Fernando y para ti, Javier, estamos llegando ya al final de esta entrevista, así que para no cortar obviamente la pregunta para Fernando, vamos a concluir aquí. Les invito todos a ponerse en contacto con nosotros al 56 33 12 13 14 o escaneando el código QR. Vamos al corte, continuamos. Continuamos y terminamos con fuerza este programa de inversiones inmobiliarias aquí el lunes. Como saben, hackeamos su vida y platicamos de desarrollo personal. Y cuando se trata de esta temática, pues buscamos obviamente encontrar un equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Y qué buena noticia, existe un proyecto de reforma de la jornada laboral que pasa de 48 horas a 40 horas semanales. Vamos a platicar con Rolando Blanco, CEO de Pentafon HR Solutions, para entender un poco cuál es el objetivo, obviamente, de esta reforma, cuáles son sus grandes beneficios. Y nos vamos a preguntar si es buen momento para México, obviamente, de poder implementar esta reforma en una época donde pues, los grandes países con una tasa de crecimiento importante, como China o como India, pues siguen trabajando más horas. Rolando, es un gusto tenerte con nosotros. Gracias por participar al programa. Platícame un poco de este proyecto de reforma, entonces. Gracias, Karim. Sí, definitivamente es un proyecto enfocado y dirigido a mejorar el balance de vida de los trabajadores, ese balance de vida entre la vida laboral y la vida personal. Específicamente el punto que mencionas, si es un buen momento, creo que estos cambios estructurales en las políticas públicas o en las políticas laborales
nunca tienen un buen momento. Creo que no existe el momento adecuado. Sin embargo, creo que por el impacto que está teniendo la salud emocional de los trabajadores en México, viene bastante bien para impactar y favorecer la mejora de ese balance de vida. Y yo estoy de acuerdo que el equilibrio, balance de vida y vida profesional es fundamental, y de hecho yo vengo particularmente de un país donde se trabaja únicamente 35 horas a la semana. Pasamos de 42 a 40 y de 40 a 35, pero te puedo decir también que este cambio ha causado muchos problemas. Culturalmente ha cambiado un poco la relación con el trabajo, y obviamente en esta sociedad tan predominada por las redes sociales, el trabajo en home office, la combinación de todas estas cosas no necesariamente ayudan a entender que pues una de las grandes actividades que tienes que hacer es obviamente trabajar para poder mejorar tu situación. Sin embargo, yo estoy de acuerdo que aquí en México quizás estábamos en un extremo opuesto, ¿okay? Donde el número de días de vacaciones es de los más bajos que existe en el mundo, a pesar de la reforma que conocimos ya hace un par de años, pasando de 6 a 12 días mínimos al año. Y obviamente es un país donde la gente trabaja duro, ¿okay? No hay duda de este lado. Ahora, ¿cómo podemos usar esta reforma de manera inteligente, tanto para el trabajador como para el empresario? ¿Y qué consecuencia negativa quizás podrían existir? Yo pienso en materia de inflación o en materia de productividad. Tú dime, aquí eres el experto. Gracias, Karim. Efectivamente, creo que esos riesgos potenciales de incrementar los costos de producción, afectar los márgenes o rentabilidades de las empresas, sin importar el tamaño, es un riesgo potencial. Otro de los riesgos, como bien lo mencionan, es que las empresas trasladen ese costo de producción al valor precio de los productos, lo cual definitivamente puede impactar en la inflación. Esa es una de las grandes preocupaciones o de los grandes impactos que puede tener esta reforma. Sin embargo, hay algunas adicionales que mencionadas bastante bien. Es decir, ¿qué pasa cuando dejas de tener ese tiempo disponible o tienes ese tiempo disponible que antes no tenías? No es suficiente reducir las jornadas. Creo que tenemos la obligación como empresarios y como sociedad, dirigiendo acciones formativas que ayuden a que la gente pueda aprovechar de manera óptima ese tiempo para crecer profesionalmente, actividades que desarrollen en cualquiera de las vertientes de esta tendencia de wellness, ¿no? En educación financiera, salud emocional, salud mental, salud física, porque si ese tiempo simplemente se traslada a tiempo de ocio, no va a resolver ese balance de vida. Hay un trabajo cultural de formación que tenemos que hacer para acompañar esta reducción que si bien es favorable para que suceda esta mejora en las condiciones laborales, no es suficiente solo la reducción. Y ahí es donde yo tengo la mayor duda. Te digo, tengo estos sentimientos un poco ambivalentes, porque de un lado estoy convencido de que la gente tiene que poder descansar, obviamente la gente tiene que poder mejorar sus condiciones de vida, y todas las personas que nos escuchan, que están en el auto y que probablemente pierden horas y horas diarias en productividad solo por estar en el tráfico, pues agradecerían tener un poco de respiro y trabajar un poco menos. Esto me queda súper claro y se los deseo de todo corazón. Pero al mismo tiempo, cuando hablas de esta importancia de educación y de ayudar a cambiar la cultura, te diría sí, pero hoy en día lo que es lo más fuerte de todo no es la cultura del país o de los padres, es la cultura de las redes sociales, es la cultura de YouTube o de TikTok o de Instagram, donde pues, la gente se la pasa mirando a veces temáticas totalmente inútiles, perdiendo más tiempo, y yo creo que no necesariamente el tiempo va a estar usado de la mejor manera. Y esto es lo único que me da un poquito de miedo, te diría. Ahora, para los empleadores, yo creo que anticipar esta reforma, la aplicación de esta reforma, porque de memoria es una reforma que se va a ir aplicando poco a poco hasta 2030, o sea, hay tiempo para que se implemente.
podría en realidad ser un factor de atracción de capital humano, de empleados, por supuesto, o de retención, sin duda, de los mejores elementos, ¿no? Totalmente, y creo que es una moneda con dos caras, ¿no? Todos aquellos que empiecen a adaptar y a migrar a esta reforma o anticipándose a hacer los ajustes propios, porque ya hay empresas que lo están haciendo, ajustar estas jornadas, definitivamente se convertirán en empleadores más competitivos, en empleadores con menor tasa de rotación y que la gente tenga mucho mayor interés en pertenecer a estas empresas. Por supuesto, la velocidad con la que las compañías empiecen a asumir esta transición seguramente será favorecedor en términos de rotación y de gestión de personal. Sí, yo estoy convencido de esto. Totalmente. Adelante, perdón, te interrumpí porque creo que Sí. la conexión se dañó un poquito. Pero, y al contrario, para los empleadores que no siguen este movimiento global, todas las grandes economías del mundo han ido desde semanas muy cargadas a semanas un poco más ligeras. Además, ni hemos tocado el tema de la tecnología y de la llegada de la inteligencia artificial, que podría cambiar, obviamente, los niveles de productividad. Al contrario, los que no aplican o los que no van hacia allá, yo creo que corren el riesgo de perder mucho talento, ¿no? Totalmente. Y yo creo que hay medidas centrales que definitivamente las empresas, sin importar el tamaño, tienen que empezar a explorar, pero justo en este momento, antes de que se convierta en algo obligatorio. Y mi recomendación está dirigida a 3.1, el uso de la inteligencia artificial. Son herramientas que permiten reducir los costos, mejorar la productividad y favorecer el desarrollo de la gente. Ha sido un gusto Gracias. estar con ustedes. Nos vemos en otro programa de inversiones inmobiliarias. Soy Karim Goudiaby y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por Imagen Radio. Te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones. Cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario. Mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario. Gracias por tu participación y no olvides suscríbete al canal y activa la campanita.